Así que toda la tierra comenzó a ser invadida por el politeísmo y la idea de Dios había sido degradada en la mente de los hombres. Pero es tiempo de buenas noticias. Dios no simplemente se sentó y esperó ver cómo todo se salía de control. En lugar de eso puso en marcha un plan para revelarse a sí mismo al mundo. Y tal como el inicio del mundo comenzó con un hombre en Adán y el principio del mundo post-inundación en un hombre a través de Noé, el principio de este plan de redención comenzó con otro personaje solitario llamado Abraham. Fue a través del hijo de Noé, Cam, que Nimrod nació, pero fue a través del linaje de otro de sus 3 hijos, Sem, que encontramos el linaje de Abraham. El Señor habló a Abraham y le dijo: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque yo sé que mandarán a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El plan de Dios era crear un grupo de personas, una nación, que le pertenecerían en medio de un mundo que había sido preso del sistema de misterio babilónico satánico. Esta nación se convertiría en Israel y estas personas serían conocidas como los judíos, y a través de este pequeño grupo ejecutaría un maravilloso plan de redención del mundo. Dios se revelaría a ellos para poder revelarse a través de ellos al resto del mundo. El Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios se reveló a ellos, es la historia de Dios presentándose a su pueblo, mostrando su carácter, qué es lo que quiere de ellos, cómo deben pensar en Él y cómo referirse a Él. Como en la mayoría de las relaciones tiene sus bajadas y subidas a lo largo del camino, pero toda la historia ha sido fielmente registrada para que todos nosotros podamos leerla y conocer a Dios por nosotros mismos a través de sus esfuerzos y equivocaciones. Consecuentemente podemos estar de acuerdo que todas las familias de la tierra han sido realmente bendecidas a través de los judíos, tal como Dios prometió en Génesis 12 del 1 al 3. La culminación con el plan maestro de Dios sería Jesús, el Mesías glorioso profetizado en Génesis 3, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Su muerte y resurrección fue la explosión decisiva en la guerra con Satanás, pero todo comenzó con un fiel hombre, Abraham. No es que Abraham haya sido especialmente justo, de hecho tiene su pasado sucio, como la mayoría de las personas, pero Dios puede usar a cualquiera para sus propósitos. De hecho, la incapacidad ayuda porque ocasiona que los hombres confíen en Dios cuando en otras circunstancias se veían tentados a confiar en sí mismos. Abraham recibió la promesa de que él sería el comienzo de una gran nación cuando ya rondaba los 75 años de edad. Sara era estéril, sin hijos, y hablando humanamente lo que Dios estaba prometiendo era imposible. La fe de Abraham tambaleaba mientras veía que no era posible convertirse en el padre de un niño y mucho menos uno importante. Sara entonces sugirió tomar el asunto en sus propias fuerzas, sin Dios, al tener un hijo con la esclava egipcia Agar en su lugar. Abraham hizo esto y su hijo fue nombrado Ismael. Sin embargo, este niño concebido en sus propias fuerzas humanas no fue el que Dios prometió. En lugar de eso, más tarde, Sara eventualmente concibió milagrosamente. Este niño de la promesa fue llamado Isaac y fue a través de él que la nación judía existió. Isaac entonces tuvo un hijo llamado Jacob y este es el motivo por el cual recurrentemente se refiere a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siguiendo este linaje para distinguirlo del linaje de su otro hijo Ismael. Sin embargo, como Ismael también era hijo de Abraham, Dios prometió que lo convertiría también en una gran nación. Ismael es el primero del pueblo que hoy conocemos como árabes. Dios dijo: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El resto del Antiguo Testamento es básicamente la historia de esta nación que se conoce como Israel y su pueblo conocido como los judíos, y cómo permanecieron solos como el pueblo de Dios en un mundo lleno de religión babilónica de misterio, manifestada como politeísmo, brujería y astrología. Fueron constantemente perseguidos, atacados, esclavizados, sacados de su tierra, pero Dios se reveló a ellos y a través de ellos al mundo. Ellos siguen perdiendo la fe en Él y Dios sigue mostrándoles que pueden confiar en Él. Le dan la espalda y Dios los persigue. Mientras nos movemos por el Antiguo Testamento veremos evidencia de esto.
Incidentalmente, el hecho de que Isaac reemplazara al primogénito Ismael como el hijo favorito es la raíz espiritual del odio de los árabes hacia los judíos. Como descendientes de Ismael, el mundo islámico conserva la misma amargura y animosidad hacia Israel como la que Ismael tuvo hacia Isaac. Mientras nos movemos hacia adelante desde Abraham, pasando por Isaac y pasando por Jacob, llevamos al hijo de Jacob, José, y sin duda todos conocen su famosa historia. El hermano menor en su familia fue golpeado y vendido como esclavo por sus hermanos mayores. Varios años de esclavitud, falsa acusación y encarcelamiento lo llevaron a Egipto como al segundo al mando, después de Faraón, el primer ministro egipcio. Más tarde fue reconciliado con sus hermanos y toda su familia se mudó a Egipto para estar con él. Y fue mientras estuvieron en Egipto que los judíos realmente comenzaron a multiplicarse. La Biblia lo describe de esta manera. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Así que solo llegaron 70 a Egipto, pero en poco tiempo se multiplicaban y llenaban la tierra. Después de unos 400 años de multiplicación, la memoria de José y de esa generación desapareció, y el faraón comenzó a temer que los judíos se volvieran muy numerosos. Los veía como una amenaza a la seguridad nacional, y si les declararan la guerra a sus huéspedes, eso podría ocasionarles grandes problemas. De esta paranoia, decidió reprimirlos y forzarlos a trabajar con la idea de contener su crecimiento. Sin embargo, continuaban multiplicándose y prosperaban aún bajo estos términos, a tal grado que el faraón tomó una acción más drástica, esclavizándolos y subyugándolos bajo el gobierno egipcio. Todavía para disminuir el número, ordenó que todos los niños judíos fueran asesinados en el momento de su nacimiento. Es en este punto que Dios intervino al llamar a Moisés para dirigir a su pueblo fuera de Egipto, a través del desierto y hacia la libertad de la tierra prometida, donde fluía leche y miel. El faraón, como ustedes saben, continuó sus planes y se negó a dejarlos ir. En respuesta a esta terquedad, Dios mandó 10 plagas, y aunque parece que nos desviamos del tema aquí, es importante darnos cuenta que estas plagas no fueron arbitrarias, fueron de hecho ataques directos a los falsos dioses que se habían originado en Babilonia.